Estructuralmente, la obra, que comprende parte del siglo XVIII y hasta el año 2005, está dividida en capítulos. Estos son: del Caribe de Cuba, una aproximación, nexos culturales entre Cuba y el resto del Caribe, interacción histórica y demográfica de Cuba con distintas islas caribeñas, o sea, las Antillas anglohablantes, Antillas holandesas, República Dominicana, Puerto Rico, Haití, inmigrantes antillanos en Cuba y anexos. Esa es la estructura. Ahora bien, quien ahora tiene el privilegio de dirigirse a ustedes es uno de los miles de cubanos de todos los grupos etarios que aman y respetan la tierra dominicana, que jamás olvidarán cuánto hizo por la independencia de la mayor de las Antillas aquel hombre grande de ejemplo y valor que fue Máximo Gómez. A esa figura cimera se sumaron décadas después otros representantes del pueblo dominicano que compartieron sueños y esperanzas con el pueblo cubano, como fueron, entre otros, Pedro Mir Valentín y Juan Bosch. En fin, después de estas palabras, tengo el gusto de ofrecerles la conferencia enunciada al principio. La edición del libro Cuba en el Caribe y el Caribe en Cuba ha sido la culminación de un proyecto de investigación emprendido por la doctora Marta Guzmán Pascual, doctora en ciencias, y en este caso mi esposa, y quien les habla, y que fuera publicado por la Fundación Fernando Ortiz, una de las figuras cimeras de la cultura cubana, de la antropología, la etnografía, la historia y la sociología. Es menester expresar que el esfuerzo realizado llevó en sus entrañas una razón, la que nos motivó desde un inicio: la doble condición geográfica de Cuba en la región, o sea, tanto caribeña como latinoamericana, y centrar el estudio en el Caribe insular. Como la historia muestra, en el Caribe insular se produjo uno de los fenómenos históricos de gran trascendencia, debido a la simbiosis monumental de tres razas, de una importancia extraordinaria por su riqueza y su posibilidad de aportaciones culturales, lo que llevaría en su seno la creación de una civilización enteramente original. Fue el primer encuentro registrado en la historia entre razas que no se habían encontrado nunca en el tiempo: la blanca de Europa, la india de América y la africana, que si bien era conocida de Europa, no lo era del lado de acá del Atlántico. La obra que presentamos tiene además una intencionalidad marcada, y es la de mostrar la interconexión que históricamente ha existido entre la mayor de las Antillas y el resto de las islas caribeñas. Ello se puede apreciar en los contenidos de los capítulos República Dominicana, Puerto Rico, Haití, las Antillas anglohablantes, Antillas holandesas, así como el correspondiente a los nexos culturales entre Cuba y el resto del Caribe. En los últimos años se insiste en la importancia de lograr la más profunda integración entre los pueblos de nuestra región. Si bien somos conscientes de ello, no cabe duda que existe en gran medida un débil conocimiento entre los pueblos caribeños, y mucho menos de la emigración laboral o la relación sobre los movimientos migratorios que dieron lugar en los mismos a asentamientos de distintas nacionalidades, cruzamientos, la asimilación de culturas, costumbres, tradiciones e idiomas ajenos. Por otra parte, la forja y desarrollo de la nacionalidad cubana fue el resultado de la interacción de un verdadero mosaico de nacionalidades, de hombres y mujeres llegados de distintas regiones del mundo, lo cual ocurrió quizás con menor intensidad en otras islas caribeñas.
El proceso migratorio en Cuba fue sumamente intenso por etapas, sobre todo después de la abolición de la esclavitud en 1886, que desembocó de manera anárquica en una impresionante multiplicidad étnica en que coincidieron africanos, europeos, asiáticos y caribeños. Según las estadísticas oficiales de la República de Cuba, entre 1906 y 1931 llegaron a Cuba cerca de 350.000 inmigrantes de la región del Caribe, no contemplándose en dicha cantidad la inmigración clandestina, y que sumada una con la otra pudiera llegar, según estimados, al 500.000 de personas. Desde el punto de vista de la antropología social, quedó la impronta del paso o permanencia de una parte de los cientos de miles de caribeños que durante los 3 primeros decenios del siglo XIX trabajaron en los campos de caña o la industria azucarera, pero en condiciones infrahumanas, alejados de sus familias, con salarios miserables y marginados en la sociedad cubana de entonces. Gracias a dicho proceso, en gran medida se produjo el gran despegue agroindustrial azucarero que en pocos años convertiría a Cuba en la principal productora y exportadora de azúcar en el mundo. Esa bonanza conocida como las vacas gordas iría desapareciendo hacia 1925 y agravándose aún más con la depresión económica que sufrió el país hacia los finales de los años 20 y con la crisis económica mundial capitalista de 1930 a 1933. ¿Cuánto debe Cuba a la migración recibida de otras islas caribeñas? Fueron desplazamientos humanos procedentes de territorios francohablantes, en especial Haití, anglohablantes, sobre todo de Jamaica, así como de las colonias holandesas, pero también de otros como Puerto Rico y la República Dominicana. Es por lo anterior que en los capítulos que conforman el libro nos hemos detenido a abordar de la manera más actualizada posible el fuerte proceso migratorio desde las Antillas Mayores en diferentes momentos, así como otros países caribeños, hacia naciones altamente desarrolladas, en especial Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y otras. La importancia de la remisión de remesas de los emigrados no ha quedado excluida en el análisis de los contenidos en el libro. Como casos curiosos de la dinámica migratoria, tenemos que hacia finales de los años 80 del siglo XX, la inmigración en Saint Thomas, Saint Croix, Saint Martin y Guyana Francesa resultó mayoritaria en esas islas caribeñas en relación con la población local. Como resultado de la investigación realizada, se pudo conocer que los primeros dominicanos en arribar a Cuba tuvo lugar en 1795. Eran 25 monjas y 35 criadas del convento de Santa Clara, transportadas en el navío El Asia. A esa cantidad se fueron sumando otros cientos, hasta llegar en 1808 a 4.000, aunque fueron regresando a su patria una buena parte en años subsiguientes. En su inmensa mayoría, los que quedaron trabajaron en Cuba y lo hicieron de forma particular en la agricultura, habiéndose asentado en Baracoa, Matanzas, Camagüey, La Habana y otros territorios. Posteriormente, y según las estadísticas, entre los años 1906 y 1931, arribó a Cuba la cantidad de 2.766 dominicanos, lo que en buena cantidad trabajaron en el central azucarero Preston, situado en el norte del oriente cubano, después de haber laborado en la base naval de Guantánamo, a donde llegaron directamente del canal de Panamá al culminar las obras que ahí se hacían. Precisamente en los extensos territorios que conformaron el Central Preston, propiedad entonces de la United Fruit Company, coexistieron trabajadores procedentes de Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Bermudas, Curazao, República Dominicana, Guyana, Granada, Martinica, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves y Trinidad. Sin lugar a dudas, fue impresionante la cantidad de caribeños que trabajó
para ese monopolio azucarero norteamericano durante varias décadas. En el último censo de población realizado en Cuba en el año 2002, existían 1.601 inmigrantes caribeños, lo que representaba el 10,3% del total de los 15.421 extranjeros residentes en el territorio cubano, los que en el momento del censo podían tener o no la ciudadanía cubana. Si se relacionaron por haber nacido en otro país. Del total de inmigrantes del Caribe insular, 110 eran dominicanos. Un aspecto a destacar como antecedente migratorio de los vínculos entre Cuba y República Dominicana es la presencia de unos 5.000 cubanos en esa tierra hermana durante los años de la Guerra de los 10 años, 1868-1878, en que los cubanos combatieron para lograr la independencia de España. Esa presencia cubana realizó significativos aportes a la industria azucarera dominicana y a lo cual contribuyeron cientos de trabajadores de otras Antillas. Otro hecho interesante y poco conocido es que durante las llamadas vacas gordas en Cuba existió emigración cubana hacia República Dominicana. Entonces, hacia 1920, más de 700 cubanos entre hombres y mujeres se localizaban en distintos puntos de la geografía dominicana. Incuestionablemente, por todo lo que hemos referido y muchos otros elementos que se brindan en el libro Cuba en el Caribe en Cuba, se ha querido rendir tributo a los cientos de antillanos que decidieron permanecer en Cuba, constituir familias con cubanas o cubanos, lograr descendientes, pero también sufrir los rigores de la discriminación racial sin seguridad social alguna. De una manera u otra, y en medio de grandes sacrificios, engrandecieron en un periodo dado la economía cubana y coadyuvaron a la diversificación de la cultura, así como a enriquecer el sincretismo religioso existente en la mayor de las Antillas. El libro tiende a ofrecer un intento de aproximación a la realidad y vida de los pueblos caribeños, los flujos migratorios intracaribeños, los procesos etnoculturales y el papel desempeñado por las metrópolis de ayer y de hoy. Cuanto el lector podrá leer está debidamente respaldado por numerosas fuentes bibliográficas, cubanas y extranjeras, documentos originales de archivos y testimonios que han contribuido a dar la mayor seriedad a la investigación realizada. La integralidad que hemos querido alcanzar en el contenido de la obra resulta de un gran estímulo como investigadores dedicados en gran medida a los procesos migratorios. Sin embargo, somos conscientes que esa integralidad a la hora de tratar temas caribeños como el que hemos abordado resulta insuficiente en el presente. En la investigación realizada no fueron imprescindibles las obras que sobre el Caribe publicaron en el siglo XX prestigiosos escritores como Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, José Luciano Franco y Juan Pérez de la Riva, de Cuba, Gerald Pierre Charles y Susi Castro de Haití, Eric Williams de Trinidad Tobago y Juan Bosch de la República Dominicana. Como es natural, estos nombres solamente deben ser tomados como ejemplos, entre otros. Ha sido una intención de los autores ofrecer en el capítulo Nexos culturales entre Cuba y el resto del Caribe una aproximación también lo más objetiva posible de las relaciones entre grandes exponentes de la cultura caribeña, como fue el caso de Nicolás Guillén con Jacques Romain, prestigioso intelectual haitiano. Aportes hicieron en Cuba varios dominicanos, entre otros los matemáticos Francisco Muñoz del Monte y Manuel Garay Heredia, el dramaturgo Manuel Fernández de Castro, Esteban Pichardo, cuyo diccionario provincial, publicado en 1836, es el más antiguo de los vocabularios de regionalísimos americanos, así como otras figuras. Claro está, más fresco en nuestra memoria están los años de estancia en Cuba de Juan Bosch, querido y admirado por el pueblo cubano
en lo que compite con el dominicano. Se recuerda con igual respeto al dominicano Max Enríquez Ureña y su vasta experiencia como crítico, literato y periodista. De Puerto Rico atesoramos la presencia de Sotero Figueroa, ese gran amigo de José Martí, y la poetisa Dolores Rodríguez de Tió, así como la fundación de la revista Las Antillas. La doctora Yolanda Gut, directora de estudios del Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, a quien corresponde el prólogo de Cuba en el Caribe en Cuba, escribió en el mismo: este es un libro que se interesa por los enlaces culturales entre Cuba y otras islas del Mar Caribe a través de los movimientos poblacionales enmarcados en los procesos migratorios. Este es un libro que interesará a muchos porque define y estudia huellas culturales e historias cruzadas que son parte de las trayectorias interinsulares. En él se habla de nosotros mismos, desde una visión de confluencias y cruzamientos que, entre otros factores, han contribuido a la formación de la diversidad cultural cubana a partir de una antillanidad presente en su propia geografía, historia y actual. Es un libro también revelador de las vicisitudes y los conflictos para la inserción de los inmigrantes en el contexto cubano. Se refiere, en general, a personas de origen humilde, desprotegidas en lo legal, excluidas por razones económicas y religiosas, de género y lingüísticas, raciales. Si fue con la abolición de la esclavitud que esa corriente migratoria de poblaciones marginadas adquirió sus mayores dimensiones e intensidad, este libro evidencia en sus páginas que fue un proceso marcado por la discriminación social. A nuestro entender, cuando la doctora Gut se refiere a un aislamiento entre las diferentes historias y culturas de los pueblos que conforman el Caribe insular, eso nos indica que es preciso tener muy presente para cualquier análisis o investigación su diversidad, que tiene como denominador común, según Alejo Carpentier, a la música, la singularidad y la originalidad de cada país de nuestra región. Cuando Carpentier, autor de las novelas El reino de este mundo y El siglo de las luces, en la que está presente la realidad y el movimiento migratorio caribeño, escribió su artículo La cultura de los pueblos que habitan en la tierra del Mar Caribe, nos alertaba sobre algo más profundo y peligroso relacionado con el conocimiento de cada caribeño, que cada caribeño debía poseer de la verdad histórica de la nación en que vivía, so pena de incrementar más aún el referido aislacionismo. Como ejemplo, Carpentier nos habla de la avalancha de turistas extranjeros que visitan las islas caribeñas, lamentándose de que era muy posible que el europeo conozca mejor que nosotros dichos territorios, del mismo modo que no pocos habitantes de las islas del Caribe conocen mejor ciertos países de Europa que los territorios en que han nacido. No por dejar para nuestras últimas líneas, deja de ser lo primero en el ámbito de los indestructibles lazos y amistad entre los pueblos de Cuba y República Dominicana. Y es la relación tan estrecha y respetuosa que existió entre José Martí y Máximo Gómez. En el territorio dominicano, ambos soñaron y sellaron la guerra necesaria que se libraría para la independencia de Cuba a partir de 1895. De aquí partieron hacia los campos de combate, siendo sus destinos diferentes. Martí murió peleando de cara al sol muy tempranamente, y Gómez guiaría a las fuerzas del Ejército Libertador como general en jefe hasta el final de la contienda. Este fue un gran estratega militar con un alto sentido de la disciplina y el orden, habiendo amado a Cuba como el mejor de los cubanos. En fin, la obra Cuba en el Caribe en Cuba, comporta una aspiración mayor, y es que su contenido pueda contribuir
a acortar las distancias entre las distintas islas, lejanas o no, y se conozcan mejor a partir del mapa cultural y político del Caribe de ayer y de hoy, las realidades de cada uno de los pueblos que conforman nuestra región. Muchas gracias.